Terminé cuidando a la hija del papá de mi hijo parte 2. Llegó el día en que me tocó hablar con él y le mostré cómo estaba mi salud. Le mostré mis exámenes, cómo me veía físicamente. Yo solo era hospital, más citas médicas, más exámenes. Después de tantos exámenes me dieron mis resultados, al cual no eran buenos. Al yo escuchar los resultados, solo pensaba en muerte. Ya no me levantaba de la cama. Y le dije al papá de mi hijo que cualquier cosa que me pasara a mí, que no fuera a separar a mi hijo de mi familia. En esa llamada él solo me dijo tonta y me cortó. Minutos después recibo una videollamada. Eran los papás del papá de mi hijo. Me compartieron la historia de mi ex suegra y la ayuda que ellos buscaron con medicinas naturales. Que gracias a Dios y a esas medicinas naturales, ella es una mujer sana ahora. La llamada donde el papá de mi hijo me dijo tonta, a los segundos estaba llamando a sus papás para decirles que por favor buscaran ayuda para mí. En esa llamada también estaba presente mi marido, al cual nunca se opuso que yo estuviera en comunicación con ellos. Al contrario, estaba muy agradecido. Les compartí esto para que ustedes puedan entender la historia. La mamá de la hermanita de mi hijo siempre hacía comentarios como que yo estaba enamorada del papá de mi hijo, solo porque tenía una buena comunicación con el papá de mi hijo. Ella no se imaginaba lo agradecida que yo estaba con el papá de mi hijo y con su hermosa familia. De mi estado de salud solo lo sabía mi mamá, mi marido, el papá de mi hijo y su familia. Tal vez me imagino que ella pensaba que yo hacía las cosas a escondidas de mi marido. Cuando yo decidí cuidar a su niña es porque a mí me nació. Cuando le dije que no podía cuidar más a su niña, ella se lo comentó al papá de mi hijo y le decía a él que él me dijera a mí que yo cuidara de la niña, porque siempre pensó que lo hacía por el papá de mi hijo. Yo aprovechaba cada oportunidad para hacerle entender al papá de mi hijo lo mejor era volver con ella, pero ella